Hola, buenas noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo y muchísimas gracias por escucharme. Esta noche vamos a poner punto y final al miniciclo de películas europeas que se inició con Muerte en Venecia, de Luchino Visconti, y con Fanny Alexander, de Ingmar Bergman. La película que voy a comentar esta noche no es una película que sea netamente europea, debido a que es una coproducción entre Inglaterra, entre lo que es el Reino Unido, y Estados Unidos. Es una película que tiene evidentemente parte del presupuesto norteamericano debido pues a todo el lujo y toda la gran puesta en escena que el director hizo de ella, porque realmente nos encontramos ante un auténtico tour de force, tanto artístico como técnico, en este film. Una de esas películas que realmente calaron muy profundo en el imaginario colectivo dentro de lo que fue prácticamente finales de los años 70 y que sin duda es uno de los títulos más sobresalientes, uno de los títulos más notables de su director. Esta noche ya, para poner, ya os digo, punto final a lo que es el miniciclo de cine europeo, que ya vendrán bastantes más, comentando más películas, más grandes clásicos del cine europeo, es nada más y nada menos que Barry Lyndon, de Stanley Kubrick, del año 1975, protagonizada por Ryan O'Neal, por Patrick McGee, por Marisa Berenson y por Hardy Kruger. ¿Por qué he elegido Barry Lyndon para terminar este miniciclo? Porque Barry Lyndon se puede decir que es una película, digamos, al 80% muy kubrickiana. Es decir, sigue todos los aspectos, todos los elementos que han hecho y que hicieron posteriormente a las películas de Stanley Kubrick grandes obras maestras y sobre todo, evidentemente, de Kubrick un auténtico autor. Todos los elementos característicos de unas de las películas de Stanley Kubrick están en Barry Lyndon. Pero Barry Lyndon es un rara avis dentro de lo que es la filmografía de Stanley Kubrick por dos aspectos muy importantes. Primero, el tono con que está, digamos, filmada la película, y segundo, el ritmo. Tanto el ritmo como el tono son prácticamente el tono y el ritmo de películas europeas. Es decir, películas de Kubrick como por ejemplo Spartaco, Atraco Perfecto, Eyes Wide Shut, La Chaqueta Metálica, son películas que tienen un ritmo netamente de cine norteamericano, de cine hollywoodiense, pero el ritmo que tiene, pausado, más lento, más descriptivo, Barry Lyndon apela mucho más a lo que son las películas europeas. Cuando Stanley Kubrick se propuso llevar a la gran pantalla un relato, una novela picaresca de aventuras llamada La suerte de Barry Lyndon del escritor William Thackeray, un escritor inglés. Tenía muy en mente pues que evidentemente esta iba a ser como una película de época y de costumbres, porque realmente no había hecho una película costumbrista Stanley Kubrick. Pero realmente no le salió una película de época o de costumbres, digamos, al 100%, porque digamos que el material en la que se basa lo que es la película Barry Lyndon, el guión, además adaptado por el propio Stanley Kubrick, se puede decir que es más un relato de aventuras y desventuras del protagonista más que una película de época y de costumbres. Es decir, las costumbres, o sea, decir lo que es una película costumbrista o una película de época, pues refleja, por así decirlo, pues unos aspectos sociales, económicos, culturales, de todo lo que son sus personajes. Aquí también lo refleja. Lo que ocurre es que están más como en un segundo plano. Es decir, dentro de Barry Lyndon, dentro de lo que es la narración, haciendo un análisis más pormenorizado, podemos establecer como, digamos, como dos planos de significación. El primero de todos y el más evidente son las aventuras y desventuras, es decir, la ascensión y caída de un personaje que es Redmond Barry, el personaje que interpreta realmente Ryan O'Neal. Y luego, dentro de lo que es un segundo plano, vemos lo que son las costumbres más como película de época. Las costumbres dentro del marco histórico en el que se narran estos acontecimientos, estas aventuras y desventuras de Redmond Barry. Pero en esencia, podríamos decir que Barry Lyndon es casi más una película de aventuras y una película de una serie de devenir, o de, así, de acontecimientos o de devenir, de una serie de historias, de aventuras del propio Redmond Barry. Porque si os dais cuenta, desde que Redmond Barry, desde que Ryan O'Neal, su actor, desde que deja su casa en Irlanda, cuando se enrola en el ejército y le van ocurriendo una serie de acontecimientos, bebe mucho más, todos estos acontecimientos beben mucho más de una fuente, por así decirlo, más de tipo aventuresco, más de tipo más sarcástico, más picaresco.
porque realmente Redmond Barry no se puede decir que sea un héroe, sino que digamos que es un antihéroe. Y ahora hablaremos de todos estos aspectos mucho más en profundidad. Pero como concepto, me gustaría que se os quedara claro que para mí Barry Lyndon no es una película, digamos, de costumbres o de época al uso. No es una película de costumbres o de época de manual. No es, por ejemplo, como os diría yo, voy a poneros unos ejemplos para que lo veáis muy claro. No es, por ejemplo, como Regreso a Hogwarts End de James Ivory, en el que una serie de familias de varias clases sociales tiene una serie de interrelaciones. Y esas interrelaciones están condicionadas, digamos, por su estatus socioeconómico. Es decir, personajes de clase baja, que eran los Bast, personajes de clase media, que eran los Schlegel, y personajes de clase alta, que eran los Wilcox. O, por ejemplo, en La Edad de la Inocencia, en donde vemos evidentemente también las interrelaciones de personajes ya no de diferentes clases sociales, de una clase social, pero que están limitados por una serie de convencionalismos. O por ejemplo las películas, sin ir más lejos, de Luchino Visconti, el director de las películas de época por antonomasia, en la que también vemos relaciones de personajes de diferentes clases sociales. Y evidentemente dentro de lo que son las costumbres o limitados dentro de las costumbres de ese marco histórico. Pero es que Barry Lyndon, digamos que va un paso más allá en lo que a película de época se refiere. Barry Lyndon no es una película que nos muestre solo unas relaciones entre lo que son unos plebeyos y lo que son las gentes de clase alta, entre lo que es el personaje de Ryan O'Neal y el personaje de Marisa Berenson, sino que también es un relato de aventuras. Pero yo diría que es más un 50% o un 60% relato de aventuras y un 40%, por así decirlo, que pudiera ser un relato costumbrista. Es decir, Barry Lyndon es una película que juega a dos bandas. Primeramente nos cuenta unos acontecimientos aventurescos del personaje Redmond Barry, dentro de lo que es el argumento de la película, pero también enmarcado dentro de lo que es, evidentemente, y valga la redundancia, un marco histórico muy definido. Pero lo que son las costumbres se dejan más en un segundo plano. Y lo que prima realmente son todas las aventuras y desventuras de Redmond Barry. Interpretativamente hablando, esta película, Barry Lyndon, ha sido acusada, por así decirlo, incluso por muchos historiadores, de tener unas interpretaciones excesivamente frías en algunos momentos. Yo no estoy de acuerdo en parte, aunque no del todo. Me explico. Estoy de acuerdo que efectivamente la interpretación, por ejemplo, que tiene el personaje de Marisa Berenson, Lady Lyndon, que ahora cuando hablaremos el argumento veremos cuál es la importancia en el devenir de los acontecimientos de Redmond Barry, su interpretación, digamos, no es que sea casi como el de una mujer florero, pero se puede decir que tiene muy pocos diálogos y que su interpretación se basa más en las expresiones y en las miradas, pero que siempre Marisa Berenson parece que en los fotogramas en lo que está, aparte de tener una fotografía, la película realmente extraordinaria, luego ya hablaremos del trabajo de John Alcott, el director de fotografía de Kubrick en esta película, que realiza un trabajo absolutamente maravilloso. Si os dais cuenta, Marisa Berenson es como un personaje como de telón de fondo, que sirve, digamos, para las cuitas, para los acontecimientos de Redmond Barry, para darle forma, pero que no es un personaje que sea como más tridimensional, no es un personaje excesivamente profundo, sino que digamos que está, condicionado siempre por el personaje de Redmond Barry, el personaje que interpreta Ryan O'Neal, que es realmente el absoluto protagonista de la película, sin ir más lejos. Pero en parte, Ryan O'Neal, dentro de lo que es su interpretación, digamos que nos da una de cal y otra de arena. Tiene secuencias en las que está realmente extraordinario, porque al igual que Marisa Berenson, yo creo que Stanley Kubrick, dentro de lo que es la interpretación, el apartado artístico, prefirió que Ryan O'Neal hiciese una interpretación bastante más contenida. Pero hay momentos en los que esa contención de lo que es su interpretación salta por los aires, dando rienda suelta a toda la frustración que él tiene. Por lo tanto, tiene momentos realmente impactantes y momentos en los que está bastante inexpresivo o, por así decirlo, bastante frío. Personalmente yo creo que Stanley Kubrick es un director, digamos, mucho más técnico que artístico, es decir, a partir de 2001 Odisea del Espacio, yo os dije, en el especial que hice de grandes directores Stanley Kubrick, y también en la crítica de 2001,
que 2001 fue una película que cambió para siempre, digamos, el concepto que Stanley Kubrick tenía, ya no solo de las películas, sino de la manera de él de hacer cine, porque le dio una cierta independencia respecto a los grandes estudios, aunque luego los grandes estudios, digamos, que le promocionaran o le distribuyesen su película. Hasta 2001, Stanley Kubrick lo que hace son películas muy clásicas al estilo Hollywood, con una planificación muy típica de Hollywood, como puedan ser Espartaco, de ahí todas las desavenencias que tuvo con Kirk Douglas, también en Senderos de Gloria, Lolita, que hablé de ella también hace relativamente muy poco, aquí en el canal tenéis el vídeo subido hace ella también muy poquito tiempo, muy pocas semanas. Pero a partir de 2001, Odisea del Espacio, debido al grandísimo éxito que tuvo, le dio una cierta libertad para poder hacer él el cine que realmente quería. Y la siguiente película que hizo después de 2001, que fue La Naranja Mecánica, ya no tenía absolutamente nada que ver ni con la estructura narrativa ni con el tono de las películas que había hecho para Hollywood, como pudiera ser Atraco Perfecto, Espartaco, Senderos de Gloria, y con Barry Lyndon ocurre lo mismo. Con Barry Lyndon lo que quiero decir es que Stanley Kubrick se fija mucho en lo que es la técnica de la película. Es decir, se puede decir sin temor a equivocarse que Barry Lyndon es la película de toda la filmografía de Kubrick, de las 13 películas, técnicamente la más perfecta. Porque es que todo lo en relativo a la planificación, a lo que es la fotografía, a la iluminación y el colorido, se puede decir que Barry Lyndon alcanza la perfección más absoluta. Y además es que Barry Lyndon, mejor dicho Stanley Kubrick, se fija, como ya os he dicho muchas veces con otros directores que han hecho más películas de época o costumbristas, como por ejemplo Visconti, sin ir más lejos, que es El Espejo, en el que se fijan todos los directores que quieren hacer películas de época, ya sea James Ivory, ya sea Ingmar Bergman, Ivory en el pasado y en el presente, Ingmar Bergman también en el pasado. Evidentemente se fija, digamos, en esa calidad pictórica que tienen los fotogramas que tenían las películas de Visconti. Por ejemplo, el otro día en el vídeo que hice de Muerte en Venecia os dije que Visconti, para todo lo que era la planificación y la fotografía, se había fijado en el impresionismo de los cuadros de Sorolla. Pero es que aquí Stanley Kubrick lo que hace es fijarse en los cuadros de la época barroca del siglo XVIII. Pero la diferencia que hay, por ejemplo, entre lo que es la puesta en escena visual de Visconti y la puesta en escena visual de Kubrick es que Visconti, al ser él un conde, evidentemente era un mundo, el de la alta burguesía, el que él había nacido. Y todo eso, digamos que le era muy familiar y lo hacía de un modo muy natural, lo que era la escenografía, los decorados. Sin embargo, Kubrick, evidentemente al ser, digamos, en comparación con Visconti, un plebeyo, por así decirlo, ser un Barry Lyndon, por así llamarlo, pues evidentemente también quiso darle un tono pictórico a toda la planificación y a todo lo que son los encuadres y lo que es la fotografía de su película, con una iluminación y un colorido realmente extraordinarios. Pero si os dais cuenta, todo lo que son los planos de Stanley Kubrick son muy estáticos, apenas mueve la cámara dentro de lo que son los planos, y además le da muchísima importancia a todo lo que son los fondos, lo que son los paisajes, todo eso. Es decir, Stanley Kubrick, al hacer el rodaje de esta película en Inglaterra, en Irlanda se ven evidentemente lo que son los páramos, y también en Alemania en parte, lo que hizo realmente fue dotar al paisaje de un protagonismo que ninguna de sus películas anteriormente había tenido. Es decir, él, por así decirlo, en Barry Lyndon, es como si tuviese un nacimiento hacia el cine de época que no había tratado anteriormente Stanley Kubrick. Hombre, podríamos decir que Espartaco es un cine de época, pero no es un cine costumbrista de la época decimonónica o del siglo XVII, del siglo XVIII, siglo XIX, o de la época victoriana, o de ese estilo. Es decir, no es una película de época como nosotros lo entendemos como película de época al uso. Es decir, Espartaco es un peplum, mejor dicho, es una película, es una épica romana. Pero claro, el tono es completamente distinto. Entonces Kubrick lo que hizo fue fijarse más o menos en lo que eran los grandes directores de lo que era el cine de época, Visconti evidentemente, y darle una calidad pictórica a todo lo que era la planificación y los encuadres. Pero luego os hablaré un poquito más en profundidad de todo ello cuando entremos dentro de lo que es la parte técnica. Argumentalmente hablando, y dentro de lo que es la estructura narrativa, Barry Lyndon tiene dos partes diferenciadas. Está dividida en dos grandes bloques. Además, aquí en el Blu-ray, en la edición de Blu-ray, diríamos que está, pues no están en dos discos, sino que está en uno. Y durante los 180 minutos de metraje está formado por dos grandes bloques en el que uno va, digamos, desde lo que es la presentación del mundo de Barry Lyndon
como un personaje que es, digamos, absolutamente inocente. Y esa presentación Kubrick lo hace de una manera excepcional, en una secuencia en la que se nota que es un personaje absolutamente inocente a todo el mundo que le rodea. Y además que es una secuencia en la que no solo sirve para presentar al personaje de Redmond Barry, sino también al personaje de su prima Nora, de la cual él está enamorado y que será realmente el detonante de todos los cambios que tendrá Redmond Barry en el devenir de sus aventuras. Él está muy enamorado de su prima, pero su prima digamos que tiene, digamos, como unos ciertos intereses ocultos que no se los quiere desvelar a Redmond porque ella sabe muy astutamente que está enamorado de ella. Y entonces en esta secuencia, ella, que está jugando a las cartas, coge una prenda suya, que es una especie como de, ¿cómo os diría yo? Como de pañuelo o algo así parecido, y lo que hace es metérselo en su escote entre sus pechos. Y le dice, Redmond, me gustaría ahora que investigaras por mi cuerpo y que intentases encontrar dónde tengo la prenda. Y me sentiré muy decepcionada si no lo haces, digamos, de una manera intencionada o con ahínco o con ganas. Y claro, él se pone prácticamente a la altura, Ryan O'Neill, en un plano que está de perfil, y le dice, es que no lo encuentro cuando ni siquiera ha empezado a buscarlo. Ahí nos damos cuenta, ahí está, digamos, la sabiduría de Kubrick para definirnos un personaje en un solo plano y también en una sola frase y en una sola situación. Es decir, Redmond Barry ya se ha quedado definido desde el principio de la película como un personaje, digamos, inocente, un buen chaval, por así decirlo, y que una serie de acontecimientos le trastocarán por completo la mente. Y claro, él ya, por insistencia de su prima, mete la mano en el escote del vestido y claro, evidentemente le saca todo lo que era la prenda, ese pañuelo que tenía ella entre sus pechos. Pero claro, se puede decir que su prima Nora le quiere enamorar, pero ella tiene una serie de intereses ocultos. Realmente hay una cierta ambigüedad en el personaje de Nora, porque Nora yo creo que también está enamorada de Redmond, pero evidentemente tiene su familia una situación económica un tanto comprometida. Y aquí es donde hace aparición el personaje de un capitán inglés llamado John Quint. Y entonces Redmond Barry, Ryan O'Neill se entera de que Nora pues, quiere casarse con él, pero porque el capitán Quint le va a asegurar un sueldo de 1.500 guineas al año. Y además es un elemento, este elemento en el que Stanley Kubrick en el guión lo subraya mucho. Es decir, como para darnos a entender Kubrick dentro de lo que es el guión de la película, como una especie como de decadencia de lo que es esa clase, digamos, un tanto baja de la Irlanda del siglo XVIII. De gente que se casaba por dinero, es decir, tenían unos intereses que evidentemente no eran absolutamente, por así decirlo, bondadosos, sino que evidentemente su prima se quería casar con el capitán Quinn por dinero. Pero digamos que el despecho de Redmond es tal que lo que hace es querer una satisfacción con el capitán Quinn, es decir, retarle a un duelo. Pero claro, lo que es la familia de Nora, de su prima Nora, sus tíos, no iban a consentir que Redmond pudiese asesinar a un personaje, el capitán Quinn, que le pudiese dar una paga a esa familia de 1.500 guineas al año. Y además es que lo dicen varias veces. Dice adiós 1.500 guineas al año. Es decir, veían al capitán Quinn como una especie como de objeto, como de hucha llena de dinero. Es decir, en esta película lo que hace Stanley Kubrick es mostrarnos muchísimos personajes, yo diría la mayoría de ellos que no son ninguno de ellos trigo limpio, ninguno de ellos. Solo son trigo limpio, se puede decir que Redmond Barry al principio de la película y luego el hijo que tiene con la condesa Lindon, con Barisa Brenson. Pero todos los demás personajes, como realmente en todas las películas de Kubrick, tienen algo realmente por lo que avergonzarse. Es decir, en lo que es el tratamiento de personajes, ya no en el tono o en el ritmo de la película, sino que en el tratamiento de personajes es una película enteramente kubrickiana. Por ejemplo, en la película Lolita, que yo os estuve comentando, ya os digo, hace poco, todos los personajes tenían además, no ya digo un pasado, sino uno de los elementos por los que avergonzarse. El personaje de Quilty, interpretado por Peter Sellers, quería llevar a Lolita a Hollywood para hacer películas de corte erótico con ella.
Lolita había sido seducida a su vez por Quilty, de ahí que supiera seducir al profesor Humbert. El profesor Humbert, que prácticamente desciende como a los infiernos y se transforma en un don nadie a las órdenes de Lolita y termina siendo un asesino y muriendo en la cárcel. Es decir, es un final muy triste para todos los personajes. Se puede decir que prácticamente ninguno, excepto el personaje de Shirley Winters, que era, digamos, esa viuda, pues un tanto romántica, pero que había sufrido mucho realmente por la muerte de su marido y porque ella se veía ya mayor. Prácticamente es el único personaje que está limpio, de toda mácula. Pues aquí, Barry Lyndon es una película que también es enteramente kubrickiana. Todos los personajes se puede decir que tienen algo con lo que avergonzarse, o un algo, o digamos una mácula en su expediente, al igual que los tenían, por ejemplo, los de La Naranja Mecánica, en la que todos los drugos de Alex eran todos una banda de violadores, de asesinos, de ladrones. También los de Atraco Perfecto de la película también tenían evidentemente todos elementos por los que ya no avergonzarse, sino que eran todos criminales. Es decir, los personajes de las películas de Stanley Kubrick son personajes que son, digamos, profundos, tienen una carga de profundidad argumental importante, pero todos ellos no son trigo limpio, ninguno de ellos, sino que todos ellos tienen una mácula en su expediente, todos ellos tienen elementos digamos, subversivos, oscuros, por así decirlo. Y Barry Lyndon no es una excepción. Por ejemplo, cuando él está en ese duelo con el Capitán Quinn, lo que hacen es ponerle una bala de fogueo sus propios familiares, porque no iban a arriesgarse a que matase a las 1500 guineas todos los años. Ahí te está dando a entender que la familia de Redmond Barry, sus tíos, no eran trigo limpio. Le engañaron directamente a Redmond Barry. Le engañaron. Y que provocaron evidentemente que él se fuera. Y que Nora pudiese terminar de casarse con el capitán John Quinn. Luego también, cuando Redmond lo que hace es desertar del ejército, se encuentra con el personaje del capitán Postov. Es decir, este capitán del ejército prusiano, y que además lo que hace Stanley Kubrick es mostrarnos cómo el ejército prusiano iba recopilando una serie de personas para lo que era su ejército, aldea por aldea, de una serie pues, de países europeos que podían estar incluso fuera de lo que era el periodo de guerra, es decir, que pudieran ser, por así decirlo, países que no estaban en guerra, pero que los reclutaban directamente y les daba igual que fueran asesinos, que fueran desertores. Es decir, la imagen que nos muestra del capitán Postov y por lo tanto del ejército prusiano es realmente digna de mención, pero también no están libres de mácula. O sea, el capitán Postov también se puede decir que tampoco es trigo limpio. Incluso el otro irlandés al que le hace Barry Lyndon, al que le hace el capitán Postov, que le esté, ¿cómo os diría yo? Que le esté investigando, que es el Chevalier de Ballybarry, el actor Patrick McKee, que ya le vimos en La Naranja Mecánica. Que en esa secuencia en la que el Chevalier de Ballybarry, que es un jugador, es un vividor, según el capitán Postov, le dice a Redmond Barry: bueno, ahora ya has terminado en el ejército, vas a pasar a formar parte de la policía secreta de lo que es aquí el ejército prusiano. Pero lo que vas a tener que hacer en una de sus aventuras será investigar a este personaje que creemos que es un espía irlandés. Pero este personaje tampoco, se puede decir que tampoco es trigo limpio, porque es un jugador de cartas, pero realmente es un taur, hace trampas. Por lo tanto, ninguno de los personajes de Barry Lyndon, en la mejor costumbre del cine de Stanley Kubrick, todos ellos tienen algo que se puede decir que no son limpios al 100%. Es decir, la representación que nos hace Stanley Kubrick de las aventuras de Redmond Barry son todo personajes que además tienen un pasado, tienen elementos subversivos, tienen, digamos, una mácula en su expediente, tienen elementos por los que avergonzarse y tienen cosas que ocultar realmente. Por lo tanto, no son trigo limpio en ninguno de los aspectos. Pero eso evidentemente es otro elemento muy kubrickiano de todas las películas. Incluso cuando ya dentro de lo que es el segundo acto, cuando conoce a la condesa de Lyndon, cuando ya ha recorrido Europa con todo lo que es el Chevalier de Ballybarry, cuando ha recorrido Europa porque les han expulsado,
realmente de Prusia, porque estaban allí pues intentando que les echasen porque creían que era un espía irlandés. Pues lo que hace Barry Lyndon es seducir al personaje de Marisa Berenson, pero es que el personaje de Marisa Berenson lo que hace es engañar y ser infiel a Sir Charles Lyndon, es decir, un lord inglés. Por lo tanto, el personaje de Marisa Berenson, que la vemos tan elegante, tan puesta, que parece que no ha roto un plato en su vida, también está siendo infiel a su marido. Es decir, que ninguno de los personajes, se puede decir, ninguno de los personajes de la película, excepto el hijo que tienen y Redmond Barry al principio, ninguno está libre de pecado, por así decirlo. Como solemos decir los católicos, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Pues aquí nadie está libre de pecado. O sea, absolutamente todos tienen elementos subversivos en esta película, incluso la condesa de Lyndon. Pero es que, claro, lo que es la ascensión y caída del personaje de Redmond se hace muy, muy incisiva en el sentido de que hay un elemento en la película que él le hace cambiar. Os había dicho al principio, o sea, que el comienzo de la película, Redmond, lo que es un personaje es, digamos que es ajeno al mundo que le rodea, está enamorado de su prima Nora, pero que cuando él se entera de que todo ese duelo que tiene, que todo había estado amañado, él cambia el chip por completo. Su mente le da un giro de 180 grados y él lo que hace es dedicarse al pillaje, al ultraje, al engaño, evidentemente, y al latrocinio. Con esos juegos de cartas con el personaje de Chevalier de Balivari. Y claro, todo eso también le hace pues tener mucha experiencia a lo largo de los años y lo que hace es seducir a la condesa de Lyndon, porque lo que aspira a su vez es a tener un título de la alta sociedad. Y aquí es cuando empieza a gastar cantidades de dinero brutales cuando se casa con la condesa de Lyndon, cuando Sir Charles Lyndon ha fallecido, lo que provocará la ira realmente del hijo de la condesa de Lyndon y Sir Charles Lyndon, que es un personaje que aquí ya entra en el segundo acto y que también será definitivo para lo que es todo lo que es el devenir ya trágico del personaje de Redmond Barry. Es decir, todos los personajes de la película de Stanley Kubrick, de Barry Lyndon, tienen una relación entre ellos muy estrecha. Muy estrecha en el sentido de que unos van a condicionar la vida, los unos de los otros de una manera excesivamente decisiva, por así decirlo. Es decir, el odio que el Lord Bullingdon cogerá al personaje de Redmond va a ser total, porque él será testigo de cómo engañará, evidentemente, Redmond engañará al personaje de Marisa Berenson, a Lady Lyndon, con sus sirvientas, con un montón de mujeres más, aprovechando todas las riquezas que él tiene, porque hay una secuencia en la que nuevamente Stanley Kubrick nos los define de una manera magistral. Es decir, Ryan O'Neill y Marisa Berenson van en un coche, él va fumando en pipa y le dice, Redmond, por favor, ¿puedes dejar de fumar? Y Redmond no hace absolutamente ni caso y él sigue fumando. Ahí nos da a entender de que ese matrimonio, digamos que Redmond ha seducido a la condesa de Lyndon únicamente para, evidentemente, obtener un título. Es más, Redmond traerá a su madre desde Irlanda para que también forme parte de esa clase alta, de esa nobleza, que a ojos de Lord Bullingdon siguen siendo, digamos, unos plebeyos. Pero claro, todo lo que es la nobleza y la clase alta se dan cuenta de que evidentemente Redmond Barry no forma parte de su círculo. Otro de las lecturas que se pueden sacar de esta película dentro de su complejidad y de su puesta en escena es que Stanley Kubrick hace una fotografía de lo que es la alta burguesía que no acepta y que no ve con buenos ojos lo que es la inclusión, evidentemente, de personajes que son plebeyos dentro de la burguesía. Es más, cuando hay una recepción del rey, el rey va saludando a todos los que son duques, condes, marqueses, capitanes, generales de su ejército, y cuando está delante de Redmond le dice, el señor Redmond Barry Lyndon. Pero es que el rey prácticamente no le hace ni caso. Como diciendo, es que ya sé de dónde viene este señor. Es decir, Redmond Barry es un oportunista.
se va transformando en un oportunista. Y ese oportunismo es lo que terminará por tener, digamos, la caída del personaje de Redmond Barry. El oportunismo, es decir, todo lo que va haciendo se supone que en la primera parte en la que va ascendiendo, en la segunda parte lo irá pagando con creces, con desgracias, con acontecimientos trágicos, y evidentemente ese final también donde ya Redmond ya no será evidentemente ni la misma persona. Pero vamos, todo lo que son las aventuras y desventuras de Redmond dentro de lo que es el ejército, dentro de lo que es la guerra de los 7 años, dentro de lo que es el descubrimiento del capitán Postov, que se hace pasar Redmond, es decir, por un oficial, por un mensajero que no es él, es decir, es una serie de aventuras que componen un relato como muy, digamos, por así decirlo, como muy caricaturesco, no de un héroe, sino de un antihéroe. Es decir, es una película claramente como si fuera de un tono marcado muy picaresco, porque realmente el protagonista, digamos que se puede decir que es un oportunista. Es un oportunista en el mayor sentido de la palabra. Es más, nuevamente Kubrick nos lo hace saber y lo vuelve a subrayar en 2 secuencias esenciales en la película. Y además que también una de ellas se desarrolla dentro de un carruaje. Lord Bullingdon está hablando con un consejero religioso en el que dice, parece que no tienes mucho apego a tu nuevo padre. Y él, que es un niño de 10 años, dice, yo solo le veo como un oportunista y como un plebeyo, y que en realidad no quiere a mi madre. Es decir, Lord Bullingdon, es decir, el hijo de Charles Lyndon, el hijo del Lord inglés original con el que estaba casado el personaje de Marisa Berenson, tiene una lucidez extraordinaria para lo que es su edad. Y todo eso se le irá acumulando, pero es que Redmond Barry evidentemente le maltratará, le pegará, una serie de acontecimientos realmente muy desdichados que, claro, incrementarán un odio. Es decir, Redmond Barry a lo largo de la segunda parte de la película lo que hace es ir cavando poco a poco su propia tumba. Y todo lo que ha construido al principio lo irá prácticamente destruyendo con su actitud. Es decir, él obtiene o intenta obtener un título aprovechándose o utilizando como trampolín a la condesa de Lyndon, utilizando como trampolín las riquezas que tenía Charles Lyndon y utilizando evidentemente pagando sus frustraciones con el hijo de la condesa de Lyndon, con el hijo de Charles Lyndon. Y ya, digamos que como el colofón que cambia la película por completo es cuando, ya siendo mayor, Lord Bullingdon aparece cuando Lady Lyndon, Marisa Berenson, está tocando una secuencia, no sé si está tocando el piano o el clavicordio. Y está pues todo lo que era la alta burguesía, la clase noble, la nobleza allí viendo pues el pequeño concierto, y entra con su hermano pequeño, pero con los zapatos de Lord Bullingdon. Y entonces aparece haciendo ruido. Y entonces, claro, ahí es cuando le dice, me voy de esta casa porque vos, dirigiéndose a su madre, os habéis casado con un plebeyo, con un oportunista, con una persona que está dilapidando nuestra, ¿cómo se llama esto? Nuestra fortuna, con una persona que se ha dedicado al ladronicio. Claro, pero es una trampa. Lo hace con un doble sentido. Muy inteligente Stanley Kubrick en esta secuencia, al guionizarla de tal manera que Lord Bullingdon no solo está, digamos, cantándole las 40 a su madre, una persona a la que él quiere realmente muchísimo, y es la única persona a la que puede aferrarse en esta vida. Pero a su vez, también le está echando en cara que engañase o que fuese infiel a su padre. Pero a su vez también está a espaldas de Ryan O'Neill, y fijaos cómo es la planificación, a espaldas de Redmond Barry, y Redmond Barry le está mirando, le está taladrando con la mirada. Y en el momento en el que Marisa Berenson, en el que Lady Lyndon desaparece de lo que es la estancia, Redmond cae en la trampa de Lord Bullingdon, y entonces empieza, o sea, le pilla desde la espalda y le empieza a dar de puñetazos, le empieza a dar de patadas, y ahí es cuando ya la nobleza se da cuenta de que Redmond Barry es efectivamente el personaje que Lord Bullingdon estaba diciendo. Es decir, ahí Redmond Barry cae en una trampa. Lo que hace Stanley Kubrick en este guión, con su estructura narrativa, es, primero,
tener un personaje que es inocente. Segundo, un acontecimiento que varía su mentalidad 180 grados. Ascensión del personaje en todo lo que es el ultraje, el pillaje, el ladronicio, todas las malas artes. Todo eso le lleva a casarse en el segundo acto con Lady Lyndon. Pero Lord Bullingdon, muy inteligente, lo que hará será ponerle zancadillas en su camino y lo que hará será descenderle poco a poco hasta que la clase noble, la alta nobleza, le dé completamente de lado. Barry Lyndon también es una película que a su vez tiene una voz en off. Todos los que son los acontecimientos, todo lo que es, mejor dicho, el metraje de 180 minutos, digamos que está narrado con una voz en off y además en la versión en castellano, un doblaje nuevamente espantoso, espantoso porque yo puedo decir que no sé por cómo Stanley Kubrick escogió a Carlos Saura, el director español, para que fuera el director de doblaje de sus películas. Pero vamos, el doblaje de Barry Lyndon, igual que el doblaje, por ejemplo, que tiene Jack Nicholson en El Resplandor, o el de Malcolm McDowell en La Naranja Mecánica, es una voz espantosa. Pues Ryan O'Neal, yo no sé de dónde se habrán sacado ese actor, pero es que el doblaje es espantoso. El doblaje que tiene ya el resto de personajes, ¿cómo se llama? El Capitán Postdorf, que es Hardy Kruger, Patrick McGee, que es Chevalier de Balivari, de acuerdo. Pero lo que es la voz en castellano, el doblaje que le hemos puesto aquí, que le puso Carlos Saura en el 75, es realmente desastroso. Y la voz que le puso de una manera muy solemne, pero que está correcta, digamos que se salva de la quema en ese aspecto de la voz en off, era de José Luis López Vázquez. La voz en off que utiliza aquí, digamos, Stanley Kubrick en esta película, no es, por ejemplo, no es como la voz en off de otras películas de época o de otros films, ya no de época, de otros géneros, que lo que hace es ahondar, por ejemplo, en los acontecimientos y sobre todo fijándonos en otra película de época como La Edad de la Inocencia, en la que la voz de la dobladora, la original era Joan Woodward, pero en la voz del doblaje en castellano era Nuria Espert, que lo hizo sensacional, todo hay que decirlo. Lo que hace la voz en off de Nuria Espert es ahondar en los sentimientos y en las emociones de Newland Archer, de Daniel Day-Lewis, de Michelle Pfeiffer y de Winona Ryder. Pero aquí la voz en off es totalmente distinta, en el sentido de que no ahonda la voz en off en los sentimientos, en las emociones, sino que es una voz en off más descriptiva. Os voy a poner un ejemplo. Cuando Redmond tiene a su hijo, a lo que se llama Brian Patrick, y él está jugando, pues están jugando pues en el campo, cuando van a caballo, que lleva un pony el hijo, dice la voz en off, dice, Redmond se comportaba pues como un amante padre de su hijo, era un padrastro realmente, un gran padre con su hijo, le quería mucho, le colmaba todo lleno de atenciones, era un gran padre para su hijo. Pero debido a que le daba todos los caprichos, iban a desencadenar esos caprichos en una serie de acontecimientos trágicos en el que Redmond Barry iba a terminar viviendo sin descendencia. Es decir, la voz en off de esta película lo que nos va haciendo son una serie de spoilers dentro de la misma. Porque cuando el hijo de Redmond Barry está vivo, ya nos está diciendo la voz en off indirectamente que fallecerá. Es decir, la voz en off en Barry Lyndon es una voz descriptiva de acontecimientos y solo acentúa, digamos, las emociones, los sentimientos en momentos muy puntuales. Al principio de la película, cuando dice la voz en off que estaba evidentemente enamorado de Nora, cuando por ejemplo tiene a la amante, cuando él deserta del ejército, esta amante que está, pues que vive completamente sola y que su marido se ha ido a la guerra. Solo muy puntualmente lo que es las emociones, pero la voz en off es meramente descriptiva de los acontecimientos. Es más, cuando lo que hace Stanley Kubrick es enfocar, por ejemplo, o planificar la fotografía de su película en base a lo que son paisajes, en lo que son decorados, todo eso, y aparece la voz en off, en este caso, es una voz en off totalmente descriptiva. O sea, no te va complementando los acontecimientos que van ocurriendo dentro de la película. Complementa los acontecimientos, pero no complementa los sentimientos y las emociones. De ahí que muchos críticos digan
que Barry Lyndon sea una película un tanto fría en lo que se refiere a emociones y sentimientos, porque la voz en off no aporta, digamos, un grado emocional dentro de lo que es evidentemente todo lo que es el desarrollo de los personajes, sino que solo te describe acontecimientos presentes o futuros, pero no te describe o no te ahonda en los sentimientos. Por ejemplo, para que lo entendáis perfectamente, en la edad de la inocencia, sin ir más lejos, la voz en off de Nuria Espert, cuando por ejemplo se ha casado con May Wayland, hay una voz en off cuando están en su viaje de bodas que dice: y la condesa Olenska se convirtió prácticamente en una especie como de fantasma, es decir, como si intentara evadir ese sentimiento. Te habla de sentimientos. Pero es que aquí, en Barry Lyndon, lo que te hace es decir, y Redmond Barry y el conde y Chevalier de Balibari se recorrieron Europa por casinos, por muchos países, por muchas ciudades, evidentemente pues jugando cartas, todo tipo de juegos en los que cometían evidentemente pues trampas. Es decir, te describe acontecimientos, no te describe sentimientos. Por lo tanto, la función es distinta, es muy diferente en ese aspecto. Por eso se puede decir que Barry Lyndon es una película en la que Stanley Kubrick coge una serie de elementos de películas de época, pero los hace suyos. No lo plasma como otros directores especialistas en películas de época, sino que digamos que los lleva a su universo, lo lleva a su mundo, que es lo que realmente hacen los genios. Es decir, los genios, dentro de lo que es la cinematografía o de lo que son los genios del arte, en este caso genio cinematográfico como Kubrick, es coger una serie de elementos y amoldarlos a su manera, a su universo. Por eso se dice que Stanley Kubrick es un auténtico autor, porque coge una serie de elementos escenográficos, interpretativos, técnicos, artísticos y los hace suyos, directamente dentro de lo que es la película. Dentro de lo que es la parte técnica, este es el fuerte realmente de lo que es Barry Lyndon. Y ya os digo que aquí Stanley Kubrick yo creo que tuvo un desarrollo, o tuvo, por así decirlo, una preocupación mucho más grande por la parte técnica que por la parte de las interpretaciones, que ya os digo que para mí algunas partes de algunos personajes se me hacen un poco distantes o inexpresivas hasta cierto punto las de Ryan O'Neal. Y Marisa Berenson en el papel de Lady Lyndon se puede decir que, ya os digo que no es que sea un personaje florero, pero es un personaje bastante unidimensional, o sea, está poco desarrollado. Está como una especie como de mater dolorosa, viendo como su marido Redmond le pone, digamos, los cuernos, le está poniendo, le es infiel con todas las sirvientas. De nuevo, la voz descriptiva de la película dice, Lady Lyndon encontraba rivales hasta dentro de sus propias sirvientas. Es decir, te está describiendo, digamos, un acontecimiento que es cómo era infiel el personaje de Redmond a Lady Lyndon. Sin embargo, Lady Lyndon, sus emociones y sentimientos lo expresas por su mirada. Marisa Berenson en esta película, digamos que por su físico, está muy elegante, todo hay que decirlo. Se puede decir que es que lleva todo lo que es el vestuario de una manera portentosa. Yo creo que también aquí Stanley Kubrick se fijó bastante en las películas de Visconti, sobre todo en Muerte en Venecia, por ejemplo, las que os he comentado anteriormente, cómo Silvana Mangano en Muerte en Venecia lleva, digamos, su vestuario de una manera elegantísima, realmente portentosa. Silvana Mangano realmente es que era una actriz que además había sido modelo y claro, pues la elegancia la llevaba prácticamente de cuna. Pero Marisa Berenson, digamos que es una suerte de personaje elegante, pero yo os digo que interpretativamente un tanto unidimensional. Pero bueno, pasando ya a lo que es la parte técnica, John Alcott, que fue el director de fotografía de esta película, se llevó un más que merecido Oscar por su trabajo. Se puede decir que en Barry Lyndon Stanley Kubrick no utiliza excesivos movimientos de cámara. Es decir, no apuesta Stanley Kubrick por una planificación excesivamente ágil o dinámica, como por hacer en Senderos de Gloria, con esos travelings tan tremendos, también con esos planos secuencia realmente fabulosos, o como en Espartaco, en el que la cámara prácticamente no deja de moverse, o como en La Naranja Mecánica. Se puede decir que Barry Lyndon, ya os digo que es un rara avis dentro de la filmografía de Kubrick, porque Kubrick lo que hace es coger, o sea, planificar un marco como si fuera un cuadro barroco,
o incluso en algunos momentos rococó, un cuadro muy barroco. Estamos en la época del barroco, 1700, siglo XVIII, 1760, 1770, la época del barroco. Y lo que hace es aportar una luz y un colorido absolutamente deudores de lo que es el arte barroco del siglo XVIII. Además, daos cuentas, por ejemplo, en la escenografía, lo que son elementos barrocos como por ejemplo los arcos, las columnas salomónicas, las escaleras, todo lo que son también los cuadros de las paredes con los marcos dorados muy típicos y muy clásicos de la época barroca y del rococó posterior. Es decir, los elementos de escenografía dentro de lo que es la planificación los mima al detalle. Y lo que es la iluminación es uno de los puntos fuertes de Barry Lyndon. Es decir, Stanley Kubrick tuvo que sudar sangre prácticamente para iluminar muchas de las secuencias con luz natural, pero en interiores, prácticamente en interiores. Pero las velas que nosotros vemos no son las únicas que están iluminando lo que es evidentemente esa secuencia. Hay mucha más luz. Lo que ocurre es que Stanley Kubrick utilizó una serie de cámaras especiales para poder potenciar la luz de esas velas, y que parecía que efectivamente solo la secuencia estaba iluminada por la luz de las velas. En realidad era así, pero lo que hacían estas cámaras especiales, lo que hacían era potenciar el efecto lumínico. Y evidentemente, por ejemplo, cuando está hablando con el capitán, que le dice que todo había sido amañado, el duelo que había tenido con el capitán John Quinn había sido amañado, hay una serie de juego de plano contra plano entre este capitán y Redmond en el que solo está iluminado con velas. Y claro, tonos muy rojizos que además están acentuados por la casaca que llevan también. Y luego también, por ejemplo, todo lo que son los interiores, que además yo creo que aquí Stanley Kubrick, en lo que se refiere a película de época, o película costumbrista o de época, tiró mucho, por ejemplo, del protagonismo que tenían los interiores en directores de la talla de Fritz Lang o de William Dieterle, que eran realmente el fuerte que tenían, lo que era el interiorismo. Es decir, Barry Lyndon es una película que tiene unos paisajes maravillosos, con con un protagonismo excepcional, pero también es una película en la que la mayoría de los acontecimientos trágicos y el devenir de ellos tienen cabida en interiores, es decir, se desarrollan única y exclusivamente en interiores. Y los interiores están cuidados y están iluminados además con un color, con una gran riqueza, pero con un color bastante desaturado. Y al igual que los cuadros barrocos del siglo XVIII, 1770, 1760, utiliza tonos anaranjados, tonos verdosos, tonos ocres, tonos rojizos, algunos azulados muy pálidos. Es decir, digamos que lo que es la colorimetría está muy estudiada por parte tanto de Stanley Kubrick y de John Alcott, digamos, como para reforzar, digamos, esa sensación de película de aquella época. Es decir, Stanley Kubrick se puede decir que se dejó la piel, o digamos que se dejó los nudillos en cada plano. Cada plano parece un cuadro no en movimiento, un cuadro estático. Porque si el otro día, por ejemplo, en películas como en Muerte en Venecia o como en Ludwig, o en general las películas de Visconti, parecen, por ejemplo, cuadros impresionistas moviéndose, cuadros de Sorolla moviéndose, por ejemplo, todas las secuencias de cuando está el profesor Aschenbach en Muerte en Venecia en la playa, y la cámara de Visconti no para de moverse en ningún momento, describiendo todo lo que son digamos, el costumbrismo de la clase alta, de esa burguesía, de esa alta burguesía que ya estaba en decadencia en aquella época, de esa alta burguesía en lo que es la playa, ellas llevando las sombrillas, como la miniatura que os puse en Muerte en Venecia. Todo eso son planos que además tienen agilidad y dinamismo porque la cámara de Visconti se está moviendo. Sin embargo, aquí la cámara de Kubrick está quieta. Y son los personajes los que se mueven dentro del plano, pero de una manera muy limitada, y son los carruajes los que se van moviendo de un lado a otro, si os dais cuenta. Es decir, el movimiento, el dinamismo dentro de lo que es el plano de la planificación de Barry Lyndon es interior e intrínseco dentro de cada plano. Los movimientos de los personajes, de los carruajes, incluso bastante limitados. Sin embargo, Visconti lo que hace es mover la cámara constantemente. También ahí hay un director que domina
la escenografía y la puesta en escena de las películas de época, y un director que Barry Lyndon es su primera película de época. Y digamos que también se puede ver como una especie como de experimento de película de época. Pero evidentemente todo hecho con un gusto y con una exquisitez absolutamente asombrosa. Se puede decir que dentro de lo que es la filmografía de Stanley Kubrick, Barry Lyndon es la película visualmente más bella, más espectacular, más bonita y con una colorimetría más perfecta. Es decir, Barry Lyndon es la culmen del cine de Stanley Kubrick en muchos aspectos. Si 2001 lo fue en lo que se refiere a efectos visuales, si Senderos de Gloria lo fue respecto a los travelings magníficos, o Lolita respecto a las interpretaciones, se puede decir que en fotografía y en escenografía, Barry Lyndon es la culmen de Stanley Kubrick sin ningún género de dudas. Su planificación es exquisita, exquisita. Y además es que los planos están estudiadísimos, muy clásicos, porque dentro de los planos os daréis cuenta que los personajes también se mueven de un modo muy amplio. Muy de cine clásico, muy de directores acoplados en Hollywood al clasicismo. Por eso os he mencionado a William Diderley y a Fritz Lang, cuyo fuerte era el movimiento de los personajes, pero dentro de grandes decorados. Acordaos, por ejemplo, de películas como El Doctor Mabuse o La Senda de los Elefantes, en el que se utilizaban grandes decorados y los personajes se movían de una manera muy holgada, pero de una manera con una profundidad de campo estupenda, todo eso lo hace suyo Stanley Kubrick, pero todo eso lo coge para sí y lo acopla para sí mismo, porque es un auténtico autor. Y claro, le dota a Barry Lyndon de una personalidad visual absolutamente asombrosa. Es que la película es que desde el primer hasta el último fotograma es un espectáculo para la vista. Y luego también una banda sonora de Leonard Ronsman muy acorde y además escrita, mejor dicho, compuesta, mejor dicho, interpretada a base de instrumentos de la época. Es decir, el clavicordio es un instrumento fundamental en lo que es la banda sonora de Barry Lyndon. Lo estamos constantemente oyendo. Es decir, es uno de los elementos de la banda sonora muy omnipresentes, el clavicordio. Y además es una banda sonora como muy operística también en algunos momentos, porque parece Barry Lyndon en algunos aspectos que estamos ante una película que es como una gran ópera, pero que tiene dos actos, aunque la ópera es en 3 actos, pero que tiene 2 actos que es realmente todo muy trágico. Es decir, se basa esta película en una novela, en unos relatos aventureros, pero que Stanley Kubrick los hace suyos y los transforma en un relato completamente triste, muy melancólico, muy trágico, muy trágico. Pero la verdad es que dio como resultado una obra de arte absolutamente redonda, de esas de las que solo Stanley Kubrick sabe hacer, evidentemente. Y nos dio nos dio una película de cómo entendía él el cine costumbrista y de época. Que, ya os digo, no es Barry Lyndon una película de costumbres o de época al uso, porque esto queda, ya os digo, un segundo plano. Digamos que las relaciones sociales, la decadencia de la sociedad, lo que son los estatus de los personajes, están presentes pero en un segundo plano. Y en un primer plano lo que hay son el devenir y de los acontecimientos y aventuras y desventuras de ese personaje llamado Redmond Barry, un auténtico oportunista, como dice su hijo, digamos su hijastro, como lo dice. Dice es que este señor, plebeyo, ladrón, oportunista, digamos que ha definido al personaje. Pero vamos, estos son características que desde ese momento en el que Redmond pega ese disparo de fogueo a John Quinn y no lo mata, sino que él se desmaya, digamos que él se transforma en ese ser, porque él se ha visto engañado, muy engañado en su vida. Y entonces lo que pretende es engañar también a los demás. Pretende vivir a base de engaños constantes, pero más que de engaños, de latrocinio. Es decir, se puede vivir de engaños, pero no de ser un ladrón. Es decir, este Chevalier de Balivari era también un ladrón. Es decir, Barry Lyndon es un relato trágico de personajes, todos ellos, que se puede decir que todos los que conforman prácticamente el núcleo de la película, todos tienen algo de que avergonzarse, todos tienen algo que ocultar, todos tienen... Es decir, son personajes kubrickianos, personajes llevados al límite, personajes con un pasado un tanto turbulento o con una serie de elementos que han hecho de ellos que no sean realmente unos santos. Pero es que
Stanley Kubrick era así, era un director polémico en lo que es su argumento, sus personajes, desde La Naranja Mecánica, pero que evidentemente técnicamente la película es perfecta. Además que sigue, si os dais cuenta, la misma estructura narrativa que La Naranja Mecánica. La misma. Es decir, ascensión y caída de un personaje. O sea, prácticamente se puede decir que Barry Lyndon es una historia además muy universal, porque es una historia que se puede contar incluso en una etapa, en una época contemporánea, ahora mismo, en pleno siglo XXI. Es decir, un chico que se enamora de su prima, por así decirlo, la prima se casa con un policía, con un detective o con un capitán de un ejército, y él se dedica, digamos, por despecho al robo, al ultraje, al latrocinio, a todo eso. Se casa con, digamos, se comporta como un gigolo, se puede casar con una mujer muy adinerada, e intenta conseguir, evidentemente, grandes cantidades, fortunas, intentando conseguir un título. Pero claro, haciendo pues un gasto de toda esa fortuna realmente brutal. La verdad es que Barry Lyndon, ya os digo que las características que tiene para yo haberla incluida dentro de este ciclo de películas europeas es el tono y el ritmo. El tono en lo que se refiere, digamos, a ese costumbrismo que Kubrick ha sabido plasmar de una manera, digamos, más que aceptable. Aunque evidentemente no tiene una crítica a una sociedad tan ácida como lo podría tener, por ejemplo, James Ivory en Regreso a Hogwarts End, o Visconti, por ejemplo, en Ludwig o en Confidencias o en cualquiera de sus títulos, pero digamos que así es como Stanley Kubrick lo entiende. Y luego, evidentemente, el ritmo pausado, tranquilo, sosegado, los diálogos y las situaciones se van dando, digamos, con espacio para que el espectador pueda realmente captar todo lo que es la esencia de los personajes, asimilar los acontecimientos. Todo eso es muy deudor del cine europeo. Es decir, se puede decir que Barry Lyndon es la película europea de Stanley Kubrick, por así decirlo. Digamos, la película de costumbres europeas de Stanley Kubrick, aunque tenga un marco claramente, digamos, no caricaturesco, sino aventurero, un tanto aventurero, y también un tanto picaresco, por así decirlo, iba a decir. Pero vamos, sigue siendo Barry Lyndon, a pesar de algunos puntos como cierta inexpresividad de algunos actores en algunos momentos, o que ese halo de película costumbrista se quede, yo os digo, en un segundo plano, o cierto estatismo de algunos planos o de alguna planificación o de algunas secuencias, y que sea poco dinámica la cámara, aún así Barry Lyndon sigue siendo una obra de arte maravillosa y una película totalmente recomendable y disfrutable al 100%. Es decir, una obra maestra de Stanley Kubrick, pero desde el principio hasta el final. La verdad es que Barry Lyndon es una de esas películas que técnicamente Kubrick alcanza la perfección en todos sus aspectos fotográficos, de planificación, de colorimetría, de vestuario. Evidentemente todo está estudiadísimo, y sobre todo, ya os digo, esa colorimetría tan estudiada y esa planificación, digamos, que nos recuerdan a los cuadros barrocos, en la escenografía, los cuadros barrocos del siglo XVIII. La verdad es que en eso, pues, Kubrick también dio en la diana. Pero claro, Kubrick es, al igual que Visconti o que James Ivory, los directores que también, evidentemente, han cultivado lo que es las películas de época, pues realmente un maestro, un maestro. La verdad es que Stanley Kubrick realiza en Barry Lyndon, pues, una auténtica maravilla. Fue nominada al Oscar, además, yo me acuerdo, por La cosecha del 75, junto con Alguien voló sobre el nido del cuco, junto con Tiburón. Tiburón se llevó la banda sonora, el montaje, los efectos de sonido, y Alguien voló sobre el nido del cuco se llevó guión, director, película y guión adaptado. Y bueno, Barry Lyndon tuvo los Oscars técnicos de dirección artística, fotografía, vestuario. Es decir, digamos los más técnicos, porque ya os digo que también claramente es una película muy técnica. También argumental, evidentemente, pero muy técnica en ese aspecto. Como realmente lo fueron todas las películas de Kubrick a partir de 2001, Odisea del espacio, como os he comentado anteriormente. Pero vamos, sigue siendo Stanley Kubrick con Barry Lyndon, se vuelve a marcar otro tanto y de los mejores de su filmografía. Una auténtica obra de arte como no puede ser menos
de este gran genio del cine y autor que es Stanley Kubrick. Espero que os haya gustado el comentario y el análisis de esta gran película que es Barry Lyndon. Si no la tenéis en Blu-ray, ya podéis ir corriendo a conseguirla en alta definición, porque las imágenes son, digamos, desbordantes, absolutamente maravillosas. Son auténticos cuadros, auténticos cuadros barrocos. Mientras vemos, evidentemente, la ascensión y caída de un antihéroe realmente, de un ladroncillo, por así llamarlo. Espero que os haya gustado el vídeo, que le deis al like, que os suscribáis al canal y que le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos. Espero que paséis una buena velada y hasta mañana. Espero poder seguir con más ciclos de cine europeo, porque es un cine, si os dais cuenta, para comentar en profundidad, como ha ocurrido con Muerte en Venecia, con Fanny Alexander y ahora con Barry Lyndon. 3 maravillosas películas que no os podéis perder bajo ningún concepto y que si no las tenéis ya podéis ir corriendo a compraroslas porque son 3 maravillas del séptimo arte. Espero que paséis, ya os digo, buena velada y hasta mañana.